Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca del texto de Mateo 28:19, para mostrar el fondo de la fórmula bautismal, un tema de mucha polémica, diríamos que a gran escala del mundo entero, a causa de las diversas interpretaciones, muchas veces sin mirar el fondo del texto o el lenguaje en el cual está escrito, las reglas gramaticales, las cuales tiene nuestro lenguaje español. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, punto y coma. El 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, punto y coma. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto ha tenido mucha polémica a lo largo de los años. Y muchos hombres en la antigüedad no podían hablar estas cosas abiertamente porque los excomulgaban de las congregaciones o de la iglesia. Y otros prefirieron dar su vida, entregarlo todo por causa de la palabra de Dios. Muchos entregaron su propia vida y fueron de varias maneras quitados de la tierra. Pero cielo y tierra pasará, dijo el Señor, mas mi palabra no pasará. Cuando nosotros entramos a analizar el texto de Mateo 28:19, en la fórmula bautismal, cuando nosotros miramos el antiguo hebreo antes de la versión Reina Valera, muchos años antes, el texto de Mateo del año 70 después de Cristo, el texto de Mateo dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Mas sin embargo, muchos años después, cuando se reúne el concilio, plasman en el texto de Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas sin embargo, cuando nosotros analizamos a fondo el texto y encontramos que dice en el nombre, cuando nosotros miramos el lenguaje español, el artículo el significa uno o singular. Eso es un artículo determinante que determina una sola cosa. Dice el nombre, o sea, determina un nombre, el nombre. Como usted decir el balón, el carro, el ventilador, ¿sí? Es un ejemplo como sencillo allí. Entonces dice en el nombre del Padre. La frase que dice del quiere decir que pertenece a. Entonces cuando digo en el nombre del Padre, o sea, en el nombre que pertenece al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, volviendo atrás, como ejemplo un poquito como más sencillo, dice, vamos a poner un ejemplo con un balón. Dice, el balón de Juan, de Pedro y de José. ¿Cuántos balones hay? Dice el balón. Si dice el balón, es un balón. Pero ¿de quién es el balón? De Pedro, de Juan y de José. Es algo similar a lo que dice la Escritura en Mateo 28:19, que es un texto que no es el original, porque el original dice bautizándolo en mi nombre. Entonces, mirándolo desde el punto de vista que está actualmente 28:19 de Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esto nos da a nosotros por la regla gramatical que se bautiza en el nombre que pertenece al Padre, que pertenece al Hijo y al Espíritu Santo. Pero allí no menciona nombre, mas sin embargo nosotros conocemos el nombre del Hijo.
Entonces, si es el nombre del Hijo y es el mismo nombre del Padre y el mismo nombre del Espíritu Santo, nosotros podemos inferir que el nombre está oculto y está escondido allí en la frase. Mas sabemos que el nombre del Hijo es Jesús. Por lo cual cuando se dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es que el nombre pertenece al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y está dividido por unas comas el texto, mostrando que hay una separación allí, pero que a la vez hay una Y, que es acá la Y en el abecedario español. La Y, esa Y es un conector que cumple la función de unir varias ideas, palabras o párrafos, varias palabras o párrafos en una idea. ¿Cuál es la idea? Dice el nombre. Por eso dice bautizándolo en el nombre. Tal vez nos quisieron ocultar el nombre al escribir la palabra de esa forma, porque en el año 70 después de Cristo, la escritura antigua en el hebreo dice bautizándolos en mi nombre. Por eso en Mateo 28, 19 encontramos esto. Ahora en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 38, nosotros sabemos que en el capítulo 2 hubo el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro, puesto en pie con los 11, empezó a hablarle a toda la multitud que había allí de diversas naciones. Y cuando ya comprendieron, el pueblo comprendió lo que había hablado Pedro respecto a Jesús. Ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí es donde está el detalle de todo esto. Unos dicen: no, fue que Pedro lo dijo porque ellos no conocían al Hijo, sino al Padre y al Espíritu Santo. Otros dicen: Pedro se equivocó, y hay muchos argumentos, pero la Escritura en el Nuevo Testamento no cita otro bautismo, sino en el nombre de Jesús. Ahorita hablamos de eso. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y un hombre lleno del Espíritu Santo no miente ni se equivoca. Jesús dijo: ustedes recibirán el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad. Entonces Pedro habló con una verdad que él sabía. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo les he dado tu palabra, las palabras que tú me diste yo se las he dado a ellos. Y nosotros conocemos que Jesús dijo: el discípulo no es mayor que su maestro, porque muchos se pegan de este texto. Y así es, no es mayor que su maestro. Los discípulos aprendieron exactamente lo que Jesús les enseñó, y Jesús dijo: la doctrina que yo les he dado no es mía, sino de mi Padre. Mi Padre que está en los cielos me ha dado esta doctrina, y yo lo que he oído de mi Padre, eso hablo. Entonces él no habló otra cosa sino la enseñada por su Padre. Entonces esto se lo enseñó a sus discípulos y ellos lo aprendieron, ellos sabían qué significaba todo esto. Ahora, cuando nosotros miramos el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 16, encontramos que Felipe había llevado el evangelio a Samaria, que cuando los apóstoles escucharon que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales fueron y les impusieron las manos a los nuevos creyentes, porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y allí continúa el bautismo en el Nuevo Testamento. Por otra parte, en el capítulo 10, cuando Cornelio y todos los que estaban allí creen en el Señor, la Escritura dice, como en el versículo 38, el versículo 48, algo así. Bueno, el caso es que está en el capítulo 10. Cuando ellos reciben la palabra, Pedro dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos se bauticen, estos que han recibido el Espíritu de Dios como nosotros? Dice: y mandó bautizarle en el nombre de Jesús. Esa es otra parte donde aparece el bautismo. Ya Pedro mandando bautizar en el nombre de Jesús, Felipe bautizando en el nombre de Jesús, Felipe el diácono, que era evangelista también, Pablo el apóstol
cuando es rodeado del resplandor de luz del cielo y Dios envía después a Ananías, después de 3 días que Pablo estaba encerrado allí, Ananías le dice, el Señor que se te apareció me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Anda y levántate y lava tus pecados invocando su nombre, haciendo referencia al bautismo. En el capítulo 19, también nosotros del libro de Hechos encontramos en versículo 4 y 5, que Pablo llegó al lugar de los Éfesos y les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿en qué fueron bautizados? Ellos dicen en el bautismo de Juan, y Pablo le recita, ciertamente Juan bautizó en agua para arrepentimiento y empezó a hablarles de Jesús, y dice la Biblia que cuando oyeron hablar de Jesucristo fueron bautizados en el nombre de Jesús, y Pablo les impuso las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, cuando miramos el Nuevo Testamento encontramos que el bautismo se hizo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué si en Mateo 28 y 19 dice de otra forma? Entonces, ¿qué pasó allí? Yo esa pregunta me la hice durante mucho tiempo y duré 7 años estudiando el texto, rogándole a Dios que me guiara a esto. Y esto es lo que de pronto no aceptan muchas personas, y por esto muchos llegamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que leyendo y leyendo la Escritura fui encontrando las piezas. Y miremos nosotros que en todo el Nuevo Testamento los bautizos se hicieron en el nombre de Jesús. Porque es que en el antiguo hebreo Jesús dice bautizándolos en mi nombre. Ahora, si la cuestión es por el texto actual, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya explicamos que el nombre pertenece al Hijo, pertenece al Padre y pertenece al Espíritu Santo. Y la Biblia dice en el nombre, o sea, un solo nombre para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. El mismo nombre, para que lo entendamos más claro. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 1:12 dice, yo el evangelio no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, en lo largo de la Escritura. Por otro lado, también nosotros podemos mirar en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 4 y 5, dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido justificados, somos nuevos, resucitamos con Cristo Jesús, pero dice en Cristo Jesús. Y así sucesivamente. Mismo libro de Efesios, capítulo 4, cuando habla de la unidad del Espíritu Santo, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y por todos. Entonces, cuando miramos esto, dice un bautismo. Entonces, ¿cómo pueden haber dos bautismos? Si la Biblia dice un bautismo y la Escritura no se puede contradecir. En ese tema, yo mismo me interrogaba y le preguntaba a Dios en oración, ¿cómo puede ser esto, Señor? Yo necesito claridad, que me expliques, que me enseñe, por qué aquí dice un bautismo, pero yo veo dos bautismos, uno en Mateo 28 y 19 y otro en el libro de los Hechos. Pero investigando y investigando, he llegado a la conclusión y a destapar el fondo del texto. Todo texto tiene una forma y tiene un fondo. La forma de Mateo 28, 19 es la que está allí como todos la leemos, pero el fondo es lo que significa realmente esa fórmula. Por eso los apóstoles no bautizaron en otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, porque allí es donde está el perdón de los pecados de los hombres, para iniciar una nueva vida con Cristo, para ser justificado, como dice Romanos capítulo 6, y así sucesivamente. Entonces, esto lo hablo porque he visto y he oído muchas cosas al respecto de esto, muchas polémicas, y unos difieren, otros se enojan y pelean, pero
la Escritura enseña claramente, en la actualidad como está, dice en el nombre. Y ya explicamos cuál es el nombre. Y lo mismo la Escritura antigua del hebreo dice en mi nombre. Y habló fue Jesús. Una cosa quiero dejar clara. En esto no niego al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Estoy hablando del punto y de la fórmula bautismal, la fórmula que multitud de personas y de líderes cristianos no aceptan, porque ellos la entienden de la manera literal como está, o sea, de la forma, pero no se han dado cuenta del fondo. Muchos saben que esto es así, pero no lo quieren aceptar porque dicen que ha pasado tanto tiempo y entonces ¿cómo vamos a salir con esto ahora con tanta gente, hermano? El Señor Jesús nos mandó a hablar la verdad y vivir en la verdad. Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús en el versículo 20 de Mateo 28 dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué podemos enseñar nosotros? Lo que Jesús ha mandado, como Él lo dijo. No podemos adulterar la palabra, ni podemos llevar un evangelio diferente, sino entrar en el fundamento y caminar en el fundamento original del bautismo. Muchos dicen, el bautismo no salva, pero Pedro en el primer capítulo del primer libro de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. El bautismo sí salva. Otros dicen, no, pero el de la cruz no se bautizó y fue salvo. Jesús estaba en carne en la tierra y él dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, y allí mismo lo perdonó. Pero después que resucita, es cuando él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en mi nombre. Y el bautismo lo instituyó a sus discípulos después de la resurrección de los muertos de Jesús. Y se presentó vivo con muchas pruebas indiscutibles. Y mandó esto. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1. Dice, y se les apareció a sus discípulos dando mandamientos por el Espíritu. Y los mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen el poder y la investidura. Esa investidura fue la que recibieron en Hechos capítulo 2. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el primer discurso lleno del Espíritu de Dios, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y esto lo podemos nosotros confirmar por la palabra. En el primer libro de Juan dice Jesús, dice el escritor del primer libro de Juan, vosotros tenéis la unción del Santo, de manera que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque así como la unción misma es verdadera y no hay mentira en ella, andad en él. Entonces la unción del Santo es verdadera y ella nos guía a toda la verdad. Y el apóstol Pedro no mintió, ni se equivocó. Habló lo que Jesús le había enseñado y habló lleno del Espíritu Santo, donde no hay mentira, porque el Espíritu de verdad os guía a toda la verdad. Amados, Dios les bendiga grandemente. Ojalá examinar en esta palabra y vieran que las cosas son como son y que no podemos cambiar la estructura de la palabra y la estructura del Evangelio. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 1 allá, cuando Pablo habla de el anunciar un evangelio diferente. Muchos creen que esto es una herejía y dicen que tal vez esto no es así. Y muchos lo confirman y rechazan esta enseñanza. Pero es la doctrina de Jesús, la cual pasó a ser la doctrina de los apóstoles. Dios les bendiga y estudiemos la Escritura. Amén.